Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo he intentado hacer una boda lo más sostenible posible. Porque, lo he dicho ya en redes, lo he dicho en un vídeo anterior, me he casado. Y entonces, como buena Sustainable Teacher que soy, yo dije, vale, esto tiene que ser, o tengo que intentar que sea lo más sostenible posible. Y pues vamos a ver qué he intentado hacer, qué ha salido bien y qué no, y bueno, cómo he intentado compensar lo que no. He dividido esta explicación en varias categorías y vamos a ir una a una poco a poco. Pero antes de nada, si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. A ver, he dividido este vídeo en dónde elegí casarme, en qué empresas he contratado tipo catering y tal, todo el tema de flores, decoración, etc. La ropa, los anillos, ropa, maquillaje, peluquería, los anillos y el viaje. Entonces, luego también deciros en qué modo he intentado ser sostenible. Pues hemos intentado, porque obviamente Rafa también está implicado en esto, ¿no? A varios niveles. Obviamente a evitar residuos, a evitar desperdicio de comida, a que las cosas que ya teníamos nos sirvieran, a alquilar cosas en vez de comprarlas, a buscar que las cosas fueran reutilizables en el futuro. Y el viaje, que había que viajar, bueno, queríamos viajar, eso no podíamos evitarlo, pues he hecho una donación extra en Tridom para compensar la huella de carbono. Ahora hablaremos de todo eso y debatir un poco sobre la huella de carbono, pero eso va a ser como más o menos el resumen del vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, primera decisión, ¿dónde casarnos? Decidimos casarnos en Granada, en un pueblo que se llama Alomartes, que es una pedanía de otro pueblo que se llama Illora, que por desgracia últimamente ha salido en las noticias por un asesinato, una muerte, que ha habido una pelea en el pueblo. Antes yo le decía a todo el mundo, me caso en Illora, y nadie conocía el pueblo, y fue la noticia como, ¿el pueblo dónde? Y yo... Pero bueno, normalmente es un pueblo muy tranquilo, 2.000 habitantes, contando las pedanías, y tiene 5 pedanías o una cosa así, o sea que, bueno, es un pueblo de la Andalucía profunda, literal, y ya. ¿Por qué ese sitio? Bueno, pues porque mi familia, mi abuelo paterno era de ese pueblo, mis tíos, mi madre han tenido relación con ese pueblo, pues entonces tenían una casa, un cortijo para veranear y unas naves. Montó un hotel rural y lo lleva mi prima. El hotel se llama Hotel Rural Huerta Nazarí. Os voy a dejar su Instagram, su web, todo lo que mencione, todo hoy va a ser una caja así de enlaces hoy, vamos, la caja de información. Y decidimos allí porque, bueno, primero pues ayudar a un familiar en su negocio y luego porque también ella nos ha ayudado muchísimo a nosotros. De verdad que el estrés de organizar una boda es altísimo y si no hubiera sido por ella hubiera sido pero muchísimo más. Estoy tan agradecida, de verdad, o sea, estoy tan agradecida a tanta gente después de esta boda que no sé cómo se lo voy a agradecer a todo el mundo. Entonces decidimos ese sitio. El hotel, no vayáis así un día, voy a reservar, está cerrado desde la primera crisis económica del 2000 y pico, 2008, pues al poco, como hotel abierto así de llegas y reservas, no está. Hay dos formas de ir al hotel. Lo puedes alquilar como casa rural gigante, o por ejemplo hay empresas que hacen eventos, formaciones y tal, o convivencias de fin de semana, ¿vale? Tiene sala de conferencias, está súper bien montado, o sea, te vale para... si vas a casa rural, te dejan las cocinas del restaurante, que también está cerrado, y puedes cocinar allí y entonces puedes hacer como una casa rural para más de 40 personas. Que en familias grandes de estas que son típico matriarca, patriarca con varios hijos que a su vez tienen un montón de nietos y no caben en otro sitio, pues ese sitio está fantástico. Y además luego no tienes que compartir todo porque cada uno tiene su habitación, un baño, porque era un hotel de 3 estrellas y tiene unas prestaciones, por tanto. Y luego también puedes celebrar una BBC, boda, bautizo o comunión. ¿Vale? Está abierto para bodas, bautizos y comuniones en cualquier momento. Contactas con la organización, con mi prima básicamente, y si hay plaza pues reservas. Y hay salón exterior, salón interior,
Bueno, el hotel tiene piscina, si te quedas a dormir allí, porque esa noche sí sé que se puede, bueno, la noche de antes o de después lo puedes abrir y te quedas en el hotel y puedes aprovechar la piscina. Está en un sitio precioso para hacer senderismo también. Hay muchísimas opciones. Entonces, y luego además lleva yo que sé cuántos años haciendo bodas, tiene yo que sé cuántos proveedores, yo que sé cuántas bodas ha hecho, y entonces tiene una cartera de servicios que yo le dije, prima, un catering, me dijo, toma estos 3, prima, una no sé qué, y me fue facilitando muchísimo la vida. Además, tiene varias empresas con las que suele trabajar frecuentemente, por ejemplo el DJ, pues es que el DJ conoce perfectamente todo, no necesita que vayas y le digas dónde están los enchufes, ¿sabes? Es que el DJ era del pueblo. Entonces, pues, en ese sentido, muy bien. Nos ayudó muchísimo. Y luego, pues, yo ayudé a un sitio local, a una empresa familiar, literalmente, vamos, pero una empresa que la lleva ella, contrata gente del pueblo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues es económicamente sostenible y eso está muy bien. El catering que elegimos era un catering de un pueblo de al lado que se llama Montefrío. Es más famoso porque sale en la lista de National Geographic de pueblos bonitos o pueblos con encanto o pueblos no sé qué, y tiene una iglesia en medio de un risco ahí con una planta redonda que es bastante original. Y pues el caso que el catering era de ese pueblo, tuvimos que ir al pueblo a probarlo. También un matrimonio con 2 hijos que correteaban por allí mientras que nosotros estábamos probando junto con otra gente que se iba a casar aquel día el menú. Y pues cocinan allí, pues compran en Mercado Granada productos locales, el queso, había quesos del propio pueblo, entonces muy bien, se llama Catering HR, lo llevan Jesús y Eva, también os dejaré la información, la web de ellos en la cajita. Súper bien, además en la prueba me pusieron como varias cosas de plástico, tipo los de estos de canapés y tal, el pan venía envuelto en bolsa y yo les dije, ay por favor nada de plástico, no sé qué, excepto las botellitas de agua que dieron en la copa de bienvenida para beber agua, porque luego en la mesa sí que eran de cristal, ¿vale? Pero bueno, las botellitas de agua para la copa de bienvenida, excepto eso, no había nada más de plástico. Todas las cucharitas eran de biodegradables o de bambú, fantástico, fantástico y fantástico. El pan también, todo fantástico. Además, como era cena, era una boda de tarde porque te pones en calor, ¿vale? En septiembre todavía hace calor. Y hizo calor, de hecho. Quitamos un plato, ¿no? Antes típico de entrantes, tipo la copa de bienvenida, luego un pescado, carne y el postre. Entonces quitamos el pescado porque si no sabíamos que iba a sobrar muchísima más comida, para intentar evitar también el desperdicio de comida. Y ajustamos bastante eso para evitar el desperdicio. Así que la verdad es que el catering se portaron súper bien. Teníamos un montón de gente con problemas alimenticios y lo hicieron súper bien. Es un catering que trabaja con guarderías de Granada, les lleva el menú, o sea que están acostumbrados a niños con alergias y eso pues también nos dio confianza. Y luego que están acostumbrados a trabajar también con mi prima y conocen el sitio y es fantástico. Con el catering ellos llevaban su propia empresa, que otras 2 chicas también del pueblo de al lado, que les hacen los centros de mesa. Y elegí unos centros de mesa en que era como una bandeja como de un cacho de tronco de madera, un botes de conserva, con la típica lacito de rafia o de saco, de arpillera o de restos de encajes y flores de lavanda o de limonio. Luego hablo del ramo, entonces hablo de lavanda y limonio, para no repetirme, ¿vale? Y la gran mayoría de las cosas que nos llevaron eran reutilizables. Sí que hubo un error ahí, es que yo les pedí que la minuta de la comida pusieran una central en la mesa en vez de una por persona para imprimir menos papel, pero eso se les pasó. Pero bueno, prefiero eso que cucharitas de plástico, así que no me voy a quejar. Y luego todo el tema de decoración, había unas cestas donde estaba puesta la lista de dónde se sentaba cada uno, del sitting, todo eso. Era reutilizable, la empresa esta luego se lo llevó todo para poder reutilizarlo en otros sitios. Y las sillas y todo también alquiladas, ¿vale? Creo que ellos tienen una estación y éramos 60 en la boda, era una boda pequeña, entonces pues nos las pusieron y ya está. Todo manteles de algodón, todo lo que se pudo, en ese sentido, pues ya está. Quería deciros sobre la decoración del sitio. No había más decoración, ¿vale? Que los centros de mesa y bueno, decoramos una pérgola donde era la ceremonia con yedra del propio cortijo de mi familia. Compré un poco de limonio, que ese no lo voy a reutilizar, ahora explicaré por lo del ramo. Y luego mi prima tenía una alfombra roja que me prestó, la mesa donde puse los regalos, que ahora hablaré de los regalos,
También era, me lo voy a apuntar porque no estaban apuntados los regalos. Lo meto aquí ahora, regalos. También era, bueno, me puse una decoración que era suya, que tenía, que me la prestaba, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y no había más decoración porque el sitio es precioso en sí, tiene unas jardineras enormes con todos romeros y San Diegos, Don Pedros, nunca me sé el nombre de esa flor, ¿de Don Pedro? Ese que se abre por la noche y que huele tan bien. Con fuentes, le ha puesto unas luces de tipo verbena maravillosas, entonces el sitio no necesitaba. Luego las vistas, ¿qué vistas? De toda Granada, de toda la Vega, es que son maravillosas, entonces no hacía falta más, ¿vale? No había flores por todas partes ni nada, porque no. Y aparte que yo no quería flor cortada, ¿vale? Ahora hablamos cuando hable del ramo. Tema catering, tema centros de mesa, creo que ya está. Luego también, como os decía, bueno, ellos mismos hicieron la barra libre, siempre todo cristal, nada de vasos de plástico. El DJ era del pueblo, un chico fantástico. También, bueno, ese no, como es su teléfono personal no lo voy a poner, pero si alguien lo necesitara, que me lo diga, porque además es súper baratísimo. Lo bueno de casarte en un pueblo en Andalucía es que todo es muy barato. Y la verdad es que los precios muy muy bien. Y un tío genial, le pides las listas que tú quieras, él te lo hace. Yo creo que incluso disfrutó de la boda con nosotros. Genial, genial, la verdad. Con respecto a tipo la ropa, ¿vale? Vamos con el tema ropa. Rafa llevaba un smoking alquilado. Solo compró, bueno, unos gemelos, la camisa, la corbata y los zapatos, que se pueden reutilizar. Y el resto lo alquiló y luego lo devolvió. También bastante barato en comparación con lo que vale un smoking, ¿vale? Hay novios que se casan en traje, pero bueno, nosotros queríamos smoking y antes que comprar un smoking para que no lo vuelvas a usar en tu vida, a no ser que vayas a una boda con etiqueta o que seas padrino de alguien, pues mejor alquilarlo. Hay un montón de sitios de alquiler, ¿vale? En todas las ciudades, así que no os voy a poner el sitio, pero que es fácil encontrar alquiler de smokings. Y sí, muy bien, con muchísimas facilidades y a medida, de tiempos, guay. Y luego yo llevaba un vestido hecho por una diseñadora madrileña. Esta parte también es como doblemente sostenible otra vez, ¿no? Empresa pequeña. Bueno, la de Smoking también era una empresa pequeña, ¿vale? Era una empresa local. Hemos intentado buscar todo empresas locales y pequeñas. Bueno, la diseñadora, que a lo que iba, se llama Gemma Siberoni. Le estaré eternamente agradecida. Es una chica de Madrid, ¿vale? De hecho te recibe poco más que en su casa, y luego es un taller súper pequeñito de costura en Malasaña, que, bueno, pues son mujeres que se dedican a coser y es fantástico. No es nada tipo pronovias, nada fashion, ¿vale? Pero la experiencia es mucho más personalizada, seguro, que en cualquier tienda de novias. Y entonces yo conseguí su contacto gracias a Jess de Vigalla, porque cuando yo empecé a plantearme la boda sostenible, estuve, bueno, viendo bastantes vídeos de otras youtubers sostenibles que se habían casado antes, entre ellos los 2 vídeos que tienen, yo espero hacer solo uno y no tan largos, Jess de Vigalla. Entonces, como ella además estudió un tema de moda y diseño en Madrid, dije, tiene que conocer a costureras seguro y a diseñadoras seguro. Entonces le pregunté, aunque ella se ha ido a vivir a Córdoba, si tenía algún contacto todavía. Y fue así como llegué a Gemma Siberoni. Volvemos al vestido. Entonces, como me estuve inspirando en varias youtubers, pues hablé con Jess de Vigalla, le pedí contactos, me dio el de Gemma, y la verdad es que pues creo que no había podido elegir mejor diseñadora para mi vestido, que no es un vestido, es un top y una falda y una chaqueta. De hecho el top lo llevo puesta, a ver que me voy a poner de pie. Aquí, ahí está. Y por la espalda, pues es así. ¿Se ha visto? Sí se ve. Y iba con una falda y con una chaqueta. Esto, bueno, vamos a empezar poco a poco. ¿Cómo funciona el proceso de Gemma? Gemma te cita, te hace como una entrevista inicial de lleva fotos, qué rollo quieres, cómo eres tú, cómo es tu futuro marido, dónde te vas a casar, vuestra historia. O sea, quiere como un poco conocerte para saber qué diseñarte. Y luego entonces hay una segunda cita en la que te enseña algunos 2-3 bocetos, puede que más si ha tenido más ideas, y sobre eso se trabaja el boceto final. Puede ser uno, puede ser una mezcla, en mi caso fue mezcla, ¿vale?
Y a partir de ahí ya vas al taller, haces una primera prueba con una tela que es más malilla, solo para ponértelo encima de ti y ver la forma y ver si te queda bien, ajustar, mira, el escote lo quiero justo aquí, la longitud de la falda la quiero justo aquí, no sé qué, y esas cosas. Y luego ya empiezan las pruebas. Yo hice 4, ¿vale? Es lo normal, pero puedes tener hasta 6 en el paquete que ya te ofrece. Más no suele ser necesario. Y con respecto a los tejidos, mi top y mi falda son de poliéster, ¿vale? Porque ella todavía no ha encontrado marcas de algodón ecológico que respondan bien a la costura, ¿vale? Y al tiempo, etcétera, etcétera. Entonces pues no las usa poliéster y punto. Pero nada es perfecto. En este sentido se busca más la sostenibilidad de elegir a una pequeña diseñadora de Madrid, alguien joven, y sobre todo lo que yo buscaba, la idea inicial mía, era, independientemente del tejido, que mi vestido fuera reutilizable. Y lo es. Como veréis, yo he puesto el top, porque era un top con una falda y una chaqueta, de modo que las 3 cosas por separado me las puedo poner después en mi día a día normal, o por ejemplo hoy hemos salido a dar un paseo por el centro a tomar un café y tal, pues me apetecía, me he puesto así a modo especial el top. Entonces es algo que puedo llevar y nadie va a pensar que llevo mi vestido de novia puesto, excepto que me conozcan. Y la verdad es que me hace bastante ilusión poder salir con él y que sea así como mi secreto, ¿no? Entonces la falda he quedado ya con la costurera, porque ella diseña pero no cose, ¿vale? Tiene un taller después. Para que me la corten a tamaño de zapato plano, a longitud de zapato plano, porque era con un tacón, pequeño tacón, y yo no uso tacones y sé que si no, no voy a usar la falda, entonces prefiero acortarla. Y de camino os cuento sobre la chaqueta. La chaqueta era un mantón de Manila blanco heredado de una tía, y que yo, pues es maravilloso y lo guardé, lo típico de venga para un chal de bodas, pero luego no vas a tantas bodas y que te cuadre el color y todo. Y entonces yo dije, mira, me gustaría incluirlo en el vestido de alguna manera pensando en que pueda hacer frío. No hizo mucho frío hasta las 3 de la mañana, pero me la puse la chaqueta, ¿vale? Y lo que hice fue que la convertí en una chaqueta. Me costó tomar esa decisión. Tenía a 2 amigas que iban siempre conmigo a las pruebas y luego Gema. Y siempre me han ido presionando porque yo soy como muy, para la moda soy como muy conservadora, me cuesta mucho atreverme y han ido ahí poco a poco con paciencia y la verdad es que me alegro muchísimo de tomar la decisión. Es irreversible, ¿vale? O sea, el mantón ya no existe. Pero es que yo voy a usar esa chaqueta todas las semanas. Es que estoy enamorada de la chaqueta, ahora os la enseño. Espera, voy a quitarme el micro y os lo voy a enseñar ya. A ver, que me ponga el micro otra vez. Es que mirad qué preciosidad de chaqueta, por favor. Vale, es todo bordado. Es entera, salió la chaqueta perfecta. Es tipo como torera, me la voy a poner para que la veáis. Llevo una camiseta debajo porque, aparte de que no me apetece enseñar tanta barriga, hace frío hoy en la calle. El día de la boda no, aparte que la falda era un poco más alta y entonces pues no enseñaba tanta barriga. Esta es la chaqueta. Es que estoy enamorada de ella. Es que fijaos, bueno, esto ya blanco y blanco ya empieza a ser más sospechoso, pero un top de otro color y con este vaquero, que me puedo volver a dar el botón, la verdad se ha dicho, es que nadie va a saber que era la chaqueta de mi boda y es preciosa. Entonces he quedado con la diseñadora en que le voy a llevar esta chaqueta y además le voy a llevar, porque de mi tía esta conservo 2 mantones, el blanco y el negro. Y este negro, pues igual lo puedo usar algún día en una boda, si un traje de novia, flamenca, lo mismo, si es que me coincide una feria de abril en Sevilla y me pega, pero es que esto lo voy a usar súper pocas veces en mi vida. Y lo voy a convertir en una chaqueta igual que la blanca, pero en negro. Tengo unas ganas, ay, qué ganas tengo. Espero la semana que viene si me cuadra, porque tengo una semana laboral complicada. Y bueno, pues eso, como veréis. Y luego la falda, es que la tengo en otro sitio. Pero bueno, os pondré fotos aquí, ¿vale? De cómo era. Pues son 3 cosas que por separado no parecen de novia y se pueden usar perfectamente. Y esa es mi intención, usarlas pues, muchos años a poder ser. Y en estos sentidos ha sido como tanto de personas locales, pequeñas empresas, pequeños negocios y reutilización de tejidos viejos es lo que Gema
está especializada y la verdad es que ha sido fantástico y me alegro un montón de cómo ha quedado todo y ya veis que si me voy a atrever no solo a destrozar un mantón sino dos para tener dos chaquetas porque son maravillosos. Y si me veis con una chaqueta o con la falda, pues ya sabéis de dónde viene. No será un secreto para vosotros y vosotras. El vídeo está quedando muy largo al final, lo digo más adelante, pero voy a cortar aquí. Creo que voy a hacer 2 vídeos de 20 minutos y pues va a quedarse aquí. Nada más. El vídeo final quedará completo cuando termine de explicarlo todo, pero si de lo que he contado hasta ahora, que no sé dónde voy a cortar el vídeo, pues queréis aportar algo, comentar algo, lo que sea, lo dejáis en los comentarios. Y con este vídeo nos vemos en 2 semanas y por supuesto nos vemos pronto.